Ya tenemos configurado nuestro dominio, nuestra web en nuestro dominio y lo más básico de nuestro boletín. Eso era lo más urgente. Ahora vamos a otra cosa urgente, pero para ti, para tu cabecita. Vamos a hablar de cuestiones de mentalidad y otras cosas más psicológicas que no fantasmagóricas. Entonces, esto yo al principio dudaba, ¿debería ponerlo el primer módulo del curso? ¿Debería ponerlo el último módulo del curso? Y al final he decidido ponerlo el segundo, porque el primero es de lo más urgentito y que eso había que dejarlo hecho. Y una vez que ya te has gastado un poquito el dinero, ahora vamos al tema de mentalidad para que, bueno, tú estés al tanto de todas estas cosas. No lo quería poner en el primer módulo porque entonces se me asusta mucha gente ya de primeras y en el último módulo quizá es demasiado tarde, ¿vale? Entonces por eso es el segundo módulo. Aún así, también te recomendaría que una vez que hayas completado todo el curso, como una especie de séptimo y último módulo, te vuelvas a ver este módulo de la mentalidad. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la jungla de los negocios online. Y dudaba entre poner jungla o circo, pero bueno, al final he puesto jungla, pero también podría ser el circo de los negocios online. Aquí, bueno, yo entiendo que si tú estás con este curso es porque estás bastante fresco, estás bastante verde, pero yo que llevo muchísimos años en esto, te podrás imaginar que he visto de todo, he visto muchos auges, muchas caídas y afortunadamente muchos auges que han permanecido más o menos en la cumbre, que eso es a lo que nosotros debemos aspirar. Pero efectivamente hay mucha gente que ha tenido su auge y que luego ha caído estrepitosamente, a veces incluso con denuncias de estafa y cosas de esas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener cuidado es con el humo y la infoxicación. Entonces, primero, cuidado con el vendehumismo. Este concepto probablemente te suene, lo del vendehumos, lo del vendehumismo. ¿Qué es eso? Pues básicamente la gente que te promete cosas muy grandes, muy buenas, con poco esfuerzo. Eso es una, bueno, definición bastante simplificada, pero básicamente es eso. Entonces, lo típico que se veía mucho en 2021 de te vas a hacer rico negociando con criptomonedas, trading, no sé qué, no sé cuánto, en fin, pues eso es una promesa inverosímil, es una promesa que y ojo, porque cuidado, el vendeumismo no es necesariamente una estafa, no son cosas que sean en sí mismas estafas. El problema es que es una promesa inverosímil, porque es algo que promete muchísimo, pero con poco esfuerzo. Y eso, pues básicamente no existe, ¿vale? Entonces, cuidado con el vendeumismo, que hay muchísimos vendehumos y que lo que hacen es básicamente prometer cosas inverosímiles. Esto, pues lógicamente hay que tener un poco de olfato para ver qué es lo inverosímil y qué es lo verosímil, qué son las promesas realistas y qué son las promesas que no son realistas. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de ser críticos y nos están intentando vender algo que normalmente es con ese tipo de cosas, ¿no? No necesitas ser experto, no necesitas invertir mucho tiempo, no necesitas no sé qué, no sé cuánto. O con solo un par de horas al día vas a tener 5.000 euros mensuales. Bueno, pues todas esas cosas, cualquier cosa que tú digas suena demasiado bien para ser real, probablemente sea humo. ¿Vale? Entonces, eso es lo más peligroso de todo, el vendehumismo. Luego ya dejamos de lado a los vendehumos. También hay que tener cuidado con el tema, que esto ya no estoy diciendo que sea humo, ¿vale? Pero que cada uno, cada experto en marketing, cada experto en su cosa, pues lógicamente cada uno te va a decir que lo suyo es lo importante y fundamental. Entonces, si yo soy experto en marketing, pues te voy a decir que el marketing lo es todo. Si yo soy un experto en construir páginas web con WordPress, no sé qué, no sé cuánto, pues te voy a decir que tener una página web en WordPress es lo más importante, que cualquier otra cosa es una mierda. Si yo soy experto en copywriting, te voy a decir que el copywriting, el poder de las palabras, de escribir historias, no sé qué, es lo más importante y fundamental. Si yo soy experto en redes sociales, te voy a decir que necesitas estar en redes sociales y que esa es tu estrategia, no sé cuánto, ¿vale? Y ojo, no estoy diciendo que nada de esto
sea falso. A ver, todo tiene sentido, lo que pasa es que cuidado con eso, porque cada uno, lógicamente, te va a querer vender lo suyo de forma sesgada, diciéndote que eso es lo realmente importante, ¿vale? Por eso yo, que técnicamente no soy experto en ninguna de esas cosas, yo soy experto en latín y griego, pues precisamente al no ser experto en ninguna de esas cosas me permite distanciarme y creo que ser más o menos objetivo. Y como yo he ido probando un poco de todo, pues para lo mío, para las humanidades, para el latín y el griego, sé lo que más o menos funciona y lo que no funciona. Luego también mucho cuidado con la infoxicación y los objetos brillantes. El tema de la infoxicación yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Cualquier persona la entiende. Es la intoxicación por demasiada información. Es decir, al principio yo entiendo, eso también lo hice yo, ¿no? Yo al principio, cuando no tenía ni idea, no tenía experiencia, pues me escuchaba los podcasts de 1000 personas, me leía los artículos de 1000 personas distintas, pero otra vez, vas a entrar en el tema de que cada uno te va a estar vendiendo lo suyo como lo más importante. Entonces vas a tener demasiada información y lo peor de todo es cuando esa información es contradictoria, entra en conflicto la una con la otra. Un gurú te dice una cosa, otro gurú te dice otra cosa totalmente distinta que es incompatible con la del primer gurú, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con la infoxicación y con los objetos brillantes. ¿Qué son los objetos brillantes? Pues esto es básicamente que tú ahora mismo, porque yo te voy a decir, ¿no? Es bueno estar en redes sociales. Bueno, pues tú ahora te pones a trabajar tus redes sociales, pero luego de repente puede llegar otro gurú que es experto en, por ejemplo, darte a conocer mediante publicidad en redes sociales, publicidad pagada, ¿no? Pues ahora ese es el objeto brillante, ¿no? Tú te ves atraído hacia lo nuevo y ahora dejas de hacer lo que tú estabas haciendo, tu estrategia en redes sociales, no sé qué, porque un gurú te ha dicho que no, si tú pagas por anunciarte en redes sociales, vas a cumplir tus objetivos mucho más rápido, ¿no? Solo tienes que pagar un poquito y vas a obtenerlo mucho más rápido, ¿vale? Y esto de los objetos brillantes es muy peligroso porque todo el mundo tenemos tendencia a caer en esto, en que aparece una nueva cosa y todos lo queremos probar. A lo mejor estamos trabajando en Twitter, aparece una nueva red social, ahora todos nos vamos a la nueva red social, abandonamos lo que estábamos haciendo, que nos funcionaba, para una cosa que no sabemos si nos va a funcionar o no, pero es el nuevo objeto brillante. Y luego, también por último, muy importante, no caigas en la parálisis por análisis. ¿Qué es esto de parálisis por análisis? Pues es la típica parálisis, como su propio nombre indica, es decir, quedarte sin saber qué es lo que tienes que hacer, sin saber cuál es el siguiente paso, porque estás analizando tanto que no actúas. Por supuesto, analizar está bien, pensar, reflexionar, plantear una cierta estrategia, todo eso es necesario, pero es que este es realmente uno de los mayores enemigos del emprendedor, emprendedor en general, ¿no? No solo online. Analizar demasiado y no actuar. Porque lógicamente para que pasen cosas tienes que hacer cosas. Entonces, analizar bien, pero analizar demasiado mal, porque te lleva a la parálisis por análisis. Por supuesto, todas estas cosas que he estado diciendo son cosas que, bueno, ahora que las he dicho yo, pues parece que tienen mucho sentido, etcétera. Luego, a la hora de la verdad, no es tan fácil evitarlo. Pero bueno, alguien te lo tiene que decir para que al menos estés precavido. Luego, a la hora de plantear tu negocio, sí que necesitas reflexionar, tienes que pensar activamente en tu historia, ¿vale? Tienes que guardarte un tiempo de unos minutos, ¿no? Lo que sea, de introspección y reflexión. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y esto, pues quizá te puedes abrir un documento de Word, de Google Docs, lo que sea, el bloc de notas, una libreta, lo que sea, y escríbelo, aunque no sea redactado, pero al menos con una lista, ¿no? Como estas diapositivas, ¿no? Con los que se llaman bullet points, con balas. Entonces, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque tú probablemente pues has hecho tu carrera, que sea filología, filosofía, historia, lo que sea. Tú probablemente pensabas que ibas a hacer oposiciones a profesor o lo que fuera, pero al final estás viendo este curso. Entonces, ¿cómo ha ido pasando todo eso? ¿Cómo se han ido sucediendo todas esas cosas? Y luego piensa, ¿por qué
en principio ya no quieres hacer las oposiciones o lo que tú pensaras y quieres iniciarte en los negocios online, productos digitales, etcétera, ¿vale? Entonces, piénsalo todo eso. Y para inspiración para ti, para plantearte, para dar con esta historia, te voy a contar mi historia, ¿vale? Porque yo efectivamente iba para profesor funcionario, ¿no? Mi padre es profesor funcionario, mi madre era maestra funcionaria, mi hermana es profesora funcionaria, en fin, todas estas cosas, ¿no? Yo vengo de familia de funcionarios, de profesores funcionarios concretamente. Y yo, por supuesto, pues simplemente yo nunca me había planteado ninguna otra cosa porque eso es lo que yo había mamado desde siempre. Y además, porque bueno, a mí realmente me gusta enseñar, ¿no? Yo amo enseñar. Entonces, ese siempre había sido mi plan. Ahora, ¿qué me desvió de ese plan? Pues bueno, pues yo dio la casualidad de que cuando terminé mi licenciatura en filología clásica, hice mi máster para ser profesor de secundaria, etcétera, pues me cayó en medio de la crisis famosa del 2008. Es decir, sin trabajo, sin oposiciones, mucho menos de filología clásica. Entonces, lógicamente, eso te lleva a cualquier persona a una crisis personal, ¿no? Todos tus planes se ven subvertidos por completo. Si tú pensabas hacer oposiciones y de repente ves que no se convocan oposiciones, ni parece que en los próximos años se vayan a convocar oposiciones, ¿qué haces ahora? Entonces yo, personalmente, dije, pues bueno, como no hay previsión de que vaya a haber oposiciones de lo mío en el corto plazo, voy a matricularme en filología inglesa para irme de Erasmus, porque yo no me había ido de Erasmus en filología clásica. Entonces me matriculé en filología inglesa, estudié un año en Sevilla y como me convalidaron muchas asignaturas que tienen en común filología inglesa con filología clásica, al segundo año ya me podía ir de Erasmus. Normalmente tú tienes los créditos suficientes para irte de Erasmus al tercer año, pero como me habían convalidado tantas asignaturas, yo ya me podía ir en el segundo año. Entonces, yo efectivamente me fui de Erasmus ya con 26, 27 años y me fui a Grecia. Este no es el momento de hablar por qué Grecia y no otras opciones que realmente eran mi primera opción. Pero la cuestión es que me fui a Grecia porque, bueno, era más o menos lo mío, ¿no? Yo, de filología clásica, latín, griego, pues Grecia. Y, sorprendentemente, en la mayoría de facultades de filología, en los estudios de filología clásica, uno puede ser licenciado en filología clásica sin tener ni repajolera idea de griego moderno. Entonces, pues bueno, yo ya que estaba en Grecia, me puse a estudiar griego moderno. Y en clases de griego moderno me entró una gran inspiración, porque la profesora de griego moderno era bastante buena y me motivó a decir, ostras, pues a mí me gustaría también, igual que esta profesora griega enseña griego a los extranjeros, pues a mí me gustaría enseñar español a los extranjeros. Entonces, todavía ni siquiera había acabado mi Erasmus y ya me estaba prematriculando en el máster de ser profesor de español para extranjero para el año siguiente. Aquí no voy a entrar a discutir la calidad de los másteres ni nada de eso, porque no va de eso. La cuestión es que hice mi máster y al año siguiente no, directamente defendí mi TFM y a la semana o a las 2 semanas ya estaba volando a Cracovia con un billete de solo ida. Tampoco voy a contar aquí por qué Cracovia, etc. Y entonces allí, en Cracovia, me puse a trabajar de profesor de español en una academia de idiomas y como no tenía muchas horas de clase en la academia, también me puse a trabajar ya por primera vez de forma relativamente seria en mi negocio online. Yo ya llevaba muchos años haciendo mi blog del castellano.com, yo ya tenía cierta presencia, pero era en plan hobby. A partir de este momento es ya cuando empiezo de forma relativamente seria con mi negocio. ¿Vale? Entonces esa es así muy rápida mi historia y aquí ves que incluso de una mala situación de partida, todo esto de la crisis de 2008, etcétera, etcétera, se puede obtener un resultado positivo si uno tiene los huevecillos de ponerse a empujar, ¿no? Empujar a pesar de los problemas. Y yo sé que eso queda muy rollo motivacional, etcétera, etcétera, pero bueno, es verdad. O yo al menos considero que es verdad. Vemos aquí también lo que he dicho antes, así un poco de pasada.
cuando haces cosas, pasan cosas. O para que pasen cosas, tienes que hacer cosas. Si yo me hubiera quedado muertecito de asco, ay, no hay oposiciones, pues no habría hecho todo esto. O sea, yo iba inventándome una cosa tras la otra y una cosa me iba llevando a otra y así he acabado como he acabado. ¿Vale? Entonces, como digo, esa, grosso modo, es mi historia. Ahora piensa tú en cuál es tu historia. Luego, siguiente punto, ¿qué esperar? Y esto es muy importante y está relacionado con todo el tema del vendehumismo, porque había dicho, los vendehumos te venden mucho este humo de que, bueno, con 2 horas al día vas a estar ganando 5.000 pavos al mes, no necesitas ser experto en nada, no tienes que saber hacer la O con un canuto, simplemente necesitas hacer clic aquí, vas a comprar criptomonedas y eso va no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Total, que no, aquí una torta en la cara, esto no funciona así. Entonces, bueno, toda esta clase está basada básicamente en hechos reales, ¿no? De cosas que yo he visto, de cosas que yo he hablado con gente, etcétera, ¿vale? Que se cree, bueno, porque básicamente la gente lo que ve de mí es que yo me dedico a tocarme los huevos en mi casa, porque en mi casa, con mi ordenador, no tengo que ir a una oficina, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso, para quien no sabe nada más, pues parece estar muy bien, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Joder, estás todo el día en casa, puedes trabajar cuando quieras, desde donde quieras, el mensajero de Amazon siempre te encuentra en casa, no sé qué. Bueno, eso no, ¿vale? No va solo de eso. Esas cosas superficiales, debajo de todo eso, pues hay muchísimo más, ¿vale? Entonces, primero, esto no son trabajillos de fin de semana, ¿vale? Esto tú no vas a poder tener tu trabajo a tiempo completo, si es que lo tienes, y luego así echando un ratillo en el fin de semana, ganar 2.000 pavos más al mes. Eso no funciona así, ¿vale? Entonces esto no son trabajillos de fin de semana, esto es un trabajo. Esto es un trabajo como cualquier otro, solo que en vez de ir a la oficina, lo haces desde tu casa y si quieres con el pijama. Por la mañana, por la tarde o por la noche, cuando tú quieras. Probablemente al principio por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero vale, entonces no son trabajillos de fin de semana ni cosas de esas. No es fácil saber qué es lo siguiente que tienes que hacer. Y esto realmente es bastante duro, porque si ya tienes un trabajo, pues probablemente tengas tu jefe. Si no tienes al típico jefe que está en su despacho no sé qué, que te dice, ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto. Pero bueno, el trabajo que tengas, de alguna forma, ya incluye alguien o algo que te está diciendo constantemente qué es lo que tienes que hacer a continuación. Pues bueno, aquí no, tú eres tu jefe. Que precisamente esto es una frase que suelen usar los vendehumos, sé tu propio jefe, como algo bueno. Y puede ser bueno, yo lo considero bueno una vez que aprendes a ser tu jefe. Pero al principio es durísimo, porque el jefe más tirano que hay eres tú mismo. Entonces, eso al principio, de hecho, es malo, ser tu propio jefe. Y no solo por la tiranía que acabo de mencionar, sino también porque, bueno, si ya estás trabajando y tienes tu propio jefe, tú simplemente tienes que hacer lo que tu jefe te dice. Pero es que ahora tienes que hacer lo que tú dices. Y ahora, adivinar qué es lo que tienes que hacer y que te tienes que decir a ti mismo, eso es un trabajo en sí mismo. O sea, tú ahora realmente tienes 2 trabajos, ser tu propio jefe y ser tu propio empleado. Y estamos muy acostumbrados a hacer lo que otros nos dicen, porque así ha sido siempre en la escuela, así ha sido siempre en el trabajo y todo eso, pero es muy difícil ser jefe, saber qué es lo que hay que hacer a continuación. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Para eso hace falta, a ver, no digo que haga falta ser Winston Churchill ni nada de eso, pero hace falta liderazgo, iniciativa, incluso si es para liderarte a ti mismo, ¿vale? Hace falta ser capaz de coger los toros por los cuernos, y los toros en plural lo digo. Luego también, muy duro de aceptar, al principio no ganarás suficiente dinero o dinero en absoluto. Entonces, es muy duro, es sumamente duro trabajar tanto, vas a estar trabajando, pues eso, como un trabajo normal, simplemente que en lo tuyo, en tu proyecto, en tu emprendimiento, vas a estar trabajando tan duro o más duro para poca o incluso nula recompensa al principio,
¿vale? Entonces, como digo, es muy duro estar trabajando 8 o 10 horas al día, cada día, incluidos los fines de semana, para a lo mejor 100 eurillos o lo que sea. Que luego, por supuesto, esto, si lo haces bien, 100 eurillos al mes siguiente pueden ser 200, 300 y poco a poco, si vas trabajando bien en lo tuyo, vas dándote a conocer, etcétera, pues irá incrementándose. Pero eso no es de en un mes vas a estar ganando un sueldo, ni mucho menos. O sea, yo esto, de forma realista, podría decir que se puede llegar a ser más o menos 1000eurista al cabo de un año. Eso también depende de la estrategia de servicios que queramos ofrecer. De eso hablaremos, ¿vale? Pero bueno, básicamente esta es la torta en la cara. Alguien te la tiene que dar, ya te la ha dado. Y entonces aquí retomamos mi historia, ¿vale? Porque ya he dicho que yo por la tarde impartía clases de español en una academia en Cracovia, etc. Entonces era un trabajo a tiempo parcial. Pero luego las mañanas y los fines de semana enteros los dedicaba a mi proyecto. Es decir, yo estaba realmente pluriempleado. Y entonces cuando inauguré academialatin.com, los ingresos eran irrisorios, pero absolutamente irrisorios. Es decir, que a lo mejor podía ser, pues eso, como te he dicho, quizás 100 euros al mes. Es decir, que técnicamente si yo no hubiera tenido el trabajo en la academia, no podría haber sobrevivido de mi trabajo. Tendría que haber estado tirando de ahorros, etcétera, etcétera. Y luego, esto por circunstancias personales de salud y todo eso, llegué incluso a abandonar. Es decir, llegó el momento en que yo tuve que decir, no puedo estar trabajando en academialatin.com obteniendo ingresos irrisorios con el problema de salud que tuve, que no viene al caso. Lógicamente, si yo hubiera estado ganando mucho dinero con academialatin.com, el problema de salud, pues, habría estado ahí, pero no me habría impedido decir, puedo trabajar a pesar de mi problema de salud porque estoy obteniendo muy buenos beneficios. No fue el caso, ¿vale? Entonces, pues era eso, ¿no? Para el chocolate del loro, pues tengo que abandonarlo. Y solo en la segunda ronda la cosa empezó a mejorar. Ya, afortunadamente solucioné ese problema de salud y entonces retomé con, realmente en serio, porque antes realmente, como yo ya tenía mis ingresos principales, venían de dar clases de español, pues lo de academialatin.com me lo tomaba en serio, pero tampoco tantísimo. Pero ahora, ya en la segunda ronda, ahora ya sí que fue totalmente en serio, ya fue en plan totalmente, esto tiene que funcionar, sí o sí. Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de la mentalidad en cuanto a los tuyos, es decir, tu familia, tus amigos, etc. Y por supuesto, tú y tu circunstancia. Ya en el primer módulo he dicho, se acabó eso del anonimato, de dar datos falsos, de recortarlos, lo que sea. Ahora estás en Internet y no puedes ser anónimo. Que por supuesto que hay, hay algunos influencers, hay algunas personalidades que han conseguido triunfar siendo anónimas. Por ejemplo, si no me equivoco, hay una influencer bastante influyente que se llama, se hace llamar la vecina rubia y que en ninguna parte está su nombre, en ninguna parte hay fotos de su cara y aún así ha conseguido triunfar, pero esa es la excepción, ¿vale? Hay algunas pocas excepciones, pero bueno, lo más probable es que tú no vayas a ser una de ellas, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es superar la vergüenza de estar en Internet. Esto también es algo generacional. Esto, por ejemplo, en mi generación, yo soy del 87, pues cuando empezó Internet, nadie usaba su nombre porque, eso parecía que te iban a robar el alma. Lo de subir fotos tuyas era, totalmente lo mismo, ¿no? Como las tribus estas indígenas que no permiten hacer fotos porque se creen que les vas a robar el alma, ¿no? Entonces eso, pues lo tienes que superar, ¿vale? Porque, si tú no eres capaz de decir, hey, este soy yo y esto es lo que hago, pues nadie se va a fiar de ti y es normal, ¿vale? Entonces tienes que superar esa vergüenza de estar en Internet. Como digo, en mi generación y en generaciones mayores, esta vergüenza es real. Ahora, afortunadamente o no,
las nuevas generaciones, ya nacidas a partir del siglo XXI y todo eso, lo de la vergüenza en Internet probablemente ya no sea para tanto o no exista en absoluto, porque ya la gente nace con el móvil en la mano haciendo TikTok, ¿vale? Pero bueno, si es tu caso, hay que superar la vergüenza. Como ya he dicho, ya no eres anónimo, vas a tener que dar tu nombre y vas a tener que mostrar tu cara, ¿vale? Entonces eso en cuanto a ti. Luego, en cuanto a tu familia, tus amigos, tus allegados, tus conocidos, pues es probable que la gente al principio te vea un poco como, ostras, es que ahora, así como con burla, ¿no? Con cierta burla. No necesariamente burla para hacer sangre, pero sí con burla, ¿no? Te van a decir cosas del tipo, oh, es que ahora eres youtuber, es que ahora eres influencer, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pues bueno, tienes que estar preparado para eso. Y no es que tengas que hacer una defensa apasionada de que sí, de que esta es tu vocación real, que te ha descubierto un tal Paco Álvarez, no sé qué. No va de eso, simplemente tú tienes que hacerles ver que vas en serio y que necesitas apoyo, no apoyo de que te tengan que estar apuntados a tu Patreon o que te den palmaditas en la espalda, pero que al menos que no te pongan piedras, que no te pongan palos en las ruedas, ¿vale? Y eso lo tienes que hacer ver, si no funciona indirectamente, directamente, ¿vale? Tú tienes que decir, oye, esto es una cosa que yo quiero hacer y no me viene bien que este tipo de palabras y este tipo de comentarios que lo único que hacen es minusvalorar esto en lo que yo estoy poniendo tanto esfuerzo, ¿vale? Otra cosa que hay muchas veces que la gente que te hace este tipo de comentarios es directamente por envidia, porque ellos no han sido capaces de dar el paso. También tendrás comentarios probablemente, ¿no? El típico de búscate un trabajo de verdad en una oficina, hazte funcionario, etcétera. Pero bueno, si estás viendo esto es porque ya tú has decidido, ¿no? Y la gente tiene que, si no apoyar activamente, al menos respetar esa decisión. Y por último, quiero hablar de quemar los barcos. ¿Qué es esto de quemar los barcos? Probablemente te suene. Si no te suena, bueno, hay unas cuantas historias que es básicamente siempre la misma, ¿no? Un conquistador que llega a una tierra y se va a enfrentar a un ejército. El ejército es más numeroso, es decir, el ejército enemigo es más numeroso, es probable que muramos nosotros y entonces, ante la posibilidad de huir del combate para no morir, mucha gente va a huir del combate para no morir. ¿Qué pasa? Que si quemas los barcos ya no puedes huir. ¿Y qué pasa si no puedes huir? Que tu única salida es luchar encarnizadamente con uñas y dientes para no perder, para no morir. ¿Vale? Entonces quemar los barcos es básicamente eso, poner toda la carne en el asador para ir a saco con tu objetivo. ¿Vale? Entonces, quemar los barcos o no. Aquí pues hay gurús que te van a decir que sí, que a saco, que quemes los barcos y que dediques todo tu tiempo a esto. Yo personalmente no lo haría, no lo recomendaría. Y sobre todo pues porque depende de tus circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú todavía eres muy joven, vives con tus padres, no tienes que mantener a nadie y todo eso, pues bueno, realmente tienes pocos barcos que quemar, ¿no? Entonces pues puedes ir a saco porque no tienes otra cosa que hacer. Ahora, que tienes hijos que dependen de ti, tienes una familia, tienes que mantener cosas, pues bueno, quemar los barcos sería una temeridad. Y normalmente cuando se habla de quemar los barcos, lo que suele significar es incluso abandonar tu trabajo actual para dedicarte al 100% a tu proyecto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso es una temeridad bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta ya todo lo que he dicho de que esto no es algo que empieces a ganar suficiente dinero de la noche a la mañana. ¿Vale? Entonces, esto por supuesto depende de ti, quemar los barcos o no, pero yo no lo recomendaría. Entonces, plan vamos a trazar así muy, muy brevemente, ¿no? Un plan a corto, medio plazo. Tienes que, lo primero, analizar tus obligaciones actuales, si las tienes. Entonces, tus obligaciones actuales probablemente sean o bien dar de comer a tus hijos, mantener tu familia, etcétera, o como mínimo estudiar en la universidad o lo que sea, ¿no? Es muy probable que ya tengas obligaciones. Entonces, analízalas. Y con eso en mente, pregúntate, ¿cuánto puedes dedicar ahora mismo
de forma regular a tus planes. Pues eso, si a lo mejor tienes un trabajo a tiempo completo, pues a lo mejor efectivamente tienes que empezar solo los fines de semana, a pesar de que yo he dicho de que esto no es un trabajillo de fin de semana. Pero bueno, si al principio es lo que hay, pues es lo que hay. O quizá puedes permitirte, porque tienes ahorros, porque tu pareja trabaja y puede mantener a los dos más o menos, pues dice, bueno, no voy a abandonar al 100% mi trabajo actual porque no me lo puedo permitir o porque lo que sea, pero sí puedo decir, por ejemplo, en vez de trabajar mañana y tarde, pues voy a trabajar solo por la mañana o solo por la tarde. Y entonces, con eso en mente, tienes que cogerte un calendario, yo uso el calendario de Google, ¿no? Y bloquear ese tiempo. Y muy importante, respetarlo, ¿vale? Porque esto, una cosa es decir, sí, venga, yo por las mañanas me voy a hacer mi proyecto. Pero luego siempre pasan cosas, porque la vida es así, y es difícil respetar eso. Bueno, pues tienes que aprender a respetar ese tiempo que te has bloqueado para tu proyecto. Y luego, si puedes, dedica tus mejores horas a tu proyecto. ¿Esto qué significa? Que si tú eres más productivo por la mañana, mientras que por la tarde pues ya estás cansado, no sé qué, no sé cuánto, así era yo, por ejemplo, ¿no? Que yo por la mañana estoy mucho más fresco, trabajo mucho mejor. Pues si tú eres así y puedes hacerlo, porque tu jefe te lo permite o lo que sea, pues dile, oye, que voy a reducir mi jornada y a partir de ahora voy a trabajar solo por la tarde o solo por la mañana. Y luego en tu proyecto trabajas tus mejores horas. En mi caso, como digo, pues yo trabajaba en la academia por la tarde y por la mañana me dedicaba a mi proyecto. Eso, como digo, si puedes. No siempre se puede, pero si puedes, es lo mejor. Que dediques tus mejores horas a tu proyecto. Porque vas a necesitar tu cerebro al 100%, mientras que, bueno, en tu trabajo, pues bueno, no siempre, no muchas veces el trabajo, ojo, que no digo, pero muchas veces el trabajo va simplemente 50% de calentar la silla y 50% de estar rellenando documentos o lo que sea, que no hace falta mucho cerebro. ¿Vale? Entonces eso, todo esto plantéatelo. Y luego, más concreto, está el mantra, y cuando hablo de mantra no quiero decir que sea falso, simplemente digo que es algo que se dice sin necesariamente pensar mucho en ello. El mantra en los negocios online de crear, crecer, monetizar. Es decir, que primero tienes que empezar creando cosas, luego empiezas a crecer en el sentido de que una vez que ya has creado cosas, pues la gente empieza a seguirte, la gente, en fin, vas teniendo más seguidores, más clientes, etcétera. Y entonces es cuando puedes monetizar de verdad. Monetizar es ganar dinero, básicamente, ¿no? Entonces es algo así como 3 pasos. Primero crear, luego crecer, luego monetizar. Por supuesto, se van solapando y eso, pero es con este orden. Crear primero, luego crecer, luego monetizar. Bueno, esto sí y no, ¿vale? Eso así de primeras es una buena estrategia. Lógicamente al principio tienes que crear cosas, porque si no tienes nada, nadie te va a seguir, lógicamente. Y luego si nadie te sigue, pues nadie te va a comprar. Lo que pasa es que, tal y como se suele decir esto de crear, crecer, monetizar, parece que es que tienes que pasar primero un año creando, otro año creciendo y finalmente al tercer año puedes empezar a ganar dinero. Bueno, lógicamente eso es un plan insostenible, ¿vale? Pero básicamente la idea es buena. Luego, desde el principio, como vamos a ver más adelante, tienes que ir trabajando tu presencia en Internet. Es decir, no puedes estar solo creando cosas en tu cueva, tienes que, incluso cuando todavía no tienes nada que vender, ya tienes que ir trabajando tu presencia en Internet. La gente tiene que ir conociéndote para que cuando ya tengas algo que vender, efectivamente la gente, o sea, tú ya tengas potenciales clientes listos para comprar. Esto de la presencia en Internet, para eso nos hemos hecho nuestra web con nuestro dominio y veremos el tema de las redes sociales, etc. Luego otro tema que lógicamente a la gente le preocupa y con razón, ¿no? El tema de hacerse autónomo. Bueno, hay muchos bulos por ahí, no sé qué. Yo, por supuesto, no soy asesor, no soy gestor, no soy experto en fiscalidad de ninguna forma. Entonces, yo lo que estoy hablando es como si fuera desde la barra del bar, con mi perspectiva y con mi experiencia, ¿vale? Entonces, todo esto no es en absoluto consejo ni nada de eso, fiscal, ni legal, ni nada. Pero, mientras no ingreses dinero por tu proyecto,
no te preocupes de la fiscalidad, no te preocupes de eso, de darte de alta de autónomo, la seguridad social, no sé qué, no sé cuánto, porque todo eso es solo cuando ya estés ganando dinero. Tú puedes ir trabajando en tu proyecto, puedes ir apareciendo en redes sociales, mientras no ganes dinero, no tienes que hacerte autónomo. Y luego, como decía, hay muchos bulos por ahí que si ganas menos del salario mínimo, no hace falta darte de alta de autónomo, no sé qué. Eso se supone que realmente no es cierto, es un bulo. Como digo, yo no soy asesor de ninguna forma, por lo que, bueno, yo simplemente te digo que no cuentes con eso. No cuentes con eso de que si ganas menos de, no hace falta darte de alta, porque parece que realmente no es así. Aquí lo importante es que eso, mientras no ingreses dinero por tu proyecto, no te preocupes por todas estas cosas, simplemente ve trabajando en tu proyecto, en tu presencia, etcétera, etcétera. Y luego, yo entiendo que tu deseo es empezar a ganar dinero el máximo posible cuanto antes. Y para hacer eso, lo más, lógicamente, lo mejor para eso es tener un trabajo por cuenta ajena. Pero, lógicamente, aquí estamos para otra cosa. En este caso, para trabajar por cuenta propia, y la forma más rápida de conseguir dinero es ofrecer tu tiempo. Es decir, no un ebook, no un curso, nada de eso, sino un tiempo, es decir, servicio. Si tú, por ejemplo, bueno, lo típico, ¿no? Que habremos hecho todos, dar clases particulares. 1 hora de clase, 20 euros. Pues 20 euros la hora. Hora que trabajas, hora que cobras. Y ya está. ¿Y esto por qué es la forma más inmediata? Porque ya puedes hacerlo. O sea, si tú eres, por ejemplo, licenciado en filosofía, pues ya del tirón, tú ahora mismo ya puedes dar clases de filosofía. Por supuesto, los servicios, como es un intercambio de tiempo por dinero, 1 hora, 20 euros, no es escalable. ¿Qué es esto de ser escalable o no ser escalable? Es que, lógicamente, el día tiene 24 horas, necesitas 8 para dormir, necesitas 8 para la vida. Entonces, tú solo puedes trabajar un máximo de, vamos a decir, 8 horas al día. Y si tienes 8 horas que trabajas por 20 euros, son 160 euros al día, y eso por los días al mes que estés trabajando. Llega un momento en el que solo puedes ganar un máximo de X cantidad de dinero. Es decir, no es escalable, mientras que, por ejemplo, si tú si tú tienes un ebook o tienes un curso de filosofía, ¿no? Un curso en vídeo, que no es un intercambio de tiempo por dinero, pues a ti básicamente te da lo mismo. Es decir, para ti es el mismo trabajo básicamente vender el libro a una persona y ganar 10 euros que venderla a 1000 personas y ganar 10.000 euros. El trabajo es básicamente el mismo. Eso sí es escalable. Escalable es que puedes ganar más dinero independientemente de cuántas horas trabajes. ¿Vale? Creo que se entiende esto de ser escalable o no. Lo más inmediato es ofrecer tu tiempo, intercambiar tiempo por dinero. No es escalable. Lógicamente, lo suyo, lo ideal, sería empezar por ofrecer tu tiempo, no escalable, ir cada vez más trabajando en crear productos que permitan que tu negocio sea escalable. De todo eso iremos hablando. Y ya un par de cosillas más antes de terminar este módulo, ¿vale? Lo primero, que esto en mi experiencia es algo que a la gente sin experiencia le preocupa muchísimo. Precisamente la gente que no tendría por qué preocuparse por esto es la que más se preocupa. No te preocupes por la piratería, porque esto, bueno, ya me ha pasado varias veces, ¿no? Que me dice la gente antes de empezar, ¿no? Sin ni siquiera haber hecho absolutamente nada, escrito una palabra, nada. Y ya me está diciendo, oye, pero la piratería, no sé qué, que me van a copiar los contenidos, no sé cuánto. Bueno, no te preocupes por eso, ¿vale? La piratería es inevitable, pero es inevitable para todo el mundo, ¿vale? Para cualquier persona que tenga productos, si algo se puede leer, y cuando hablo de leer, pues escuchar un audio, ver un vídeo, etcétera, si se puede leer, se puede copiar, ¿vale? Entonces, no te preocupes por eso. Tú, lógicamente, lo que te tienes que preocupar es por crear y vender. Y luego, esto realmente es retomando lo que ya he dicho antes. Puedes empezar a crear y publicar, darte a conocer en redes sociales, etcétera, contenido gratuito sin ser autónomo, ¿vale? Porque solo tienes obligación de ser autónomo cuando ya empiezas a obtener beneficios económicos. Por supuesto, antes estábamos hablando de las clases particulares
Y por supuesto, todos hemos dado clases particulares sin estar dados de alta. Bueno, eso técnicamente no se debe hacer. Que sí, que todos lo hemos hecho. Sí, pero técnicamente, en cuanto entra un euro, ya tienes que ser autónomo. Ahora, que Hacienda no te va a perseguir porque has trabajado una clase, una hora, 20 eurillos. No va a pasar nada, ¿no? Pero técnicamente eso no se puede hacer. Y por supuesto, yo te lo tengo que decir que no lo hagas. ¿Vale? Entonces, al principio empieza creando, empieza publicando contenido gratuito, ve trabajando en tu reputación, en tu presencia online, no sé qué. Puedes hacerlo legalmente, sin ser autónomo, pero cuando ya realmente estés preparado y vayas a dar el paso de empezar a ganar dinero, hazlo bien, por favor. Contrata una asesoría, una gestoría. También en las notas de la clase dejaré un enlace a la que yo uso. El tema de la asesoría, si no lo sabes, es pues básicamente un profesional que te lleva todo esto de la legalidad, la fiscalidad, presentar los impuestos, todo eso, ¿no? Lógicamente es una persona a la que hay que pagarle y eso al principio escuece bastante, ¿no? Porque si al principio a lo mejor estás ganando a 100 euros o 200 euros y necesitas pagar la cuota de autónomos y necesitas pagarle 50 o 60 o 70 euros a una asesoría y dices, ostras, es que estoy trabajando para nada. Bueno, pues precisamente por eso lo que más te conviene es que cuando empieces de verdad ya estés en disposición de empezar a ganar un dinero decente como para que no sea lo comido por lo servido. Pero sin duda, otra vez, cuando vayas a dar el paso, hazlo bien porque yo a nadie le recomendaría hacer su papeleo. Porque eso, vamos, a menos que tú seas experto en esas cosas, que me extrañaría, ¿no? Lo dudo. Pero bueno, en ese caso, pues bueno, te lo podrías hacer tú. En cualquier otro caso, que lo haga un profesional. Entonces, como digo, dejaré en las notas de la clase un enlace a la asesoría gestoría que uso yo, no porque sea la que yo recomiende vivamente, porque me encanta, no sé qué. Yo realmente no conozco a prácticamente nadie que esté contento con su asesoría gestoría. Pero bueno, yo he trabajado con varias y la mía es la menos mala que yo conozco, ¿vale? Entonces es la única que yo me atrevería a más o menos recomendar, ¿vale? Entonces con eso terminamos esta clase. Como había dicho al principio, una vez que termines el resto del curso te recomendaría volver aquí.